Si algo ya es bueno, no lo toques. Si algo no está roto, no lo repares. Frases que sinceramente tienen verdad, pero que van de la mano con un tipo de ideología, el conformismo. La simplicidad de ir en la vida sin necesidad de complicarse. Pero esta regla puede romperse en ciertas ocasiones. Muchas ocasiones es para mal, pues lo que se pretendía mejorar, al final resulta ser un desastre mayor de cómo comenzó todo. Pero hay otras ocasiones, pocas, en que estos cambios son para bien. Y qué mejor introducción que esta para presentarles a... Oh sí, Mega Man World 5 DX. El proyecto ha sido lanzado para las fechas de Navidad y ha tenido muy buen recibimiento. Y los fans estamos muy contentos por la oportunidad de probar este asombroso juego, que ahora se siente más vivo que nunca, con paletas de colores realmente bellas, y que tiene además ciertos ajustes que en definitiva mejoran mucho la experiencia. Y aquí en Pulse Start nos encargamos de traer cantidad muy variada con respecto a los fangames del Bombardero Azul. No en vano somos la casa del fangame de Mega Man. Y el staff Start hemos realizado una entrevista a Mark Robledo, alias Mark Max, y a Kenzo William, alias Kenzo Hijin 33, creadores de Mega Man World 5 DX. Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete, like, sub, etc. Espero que te la pases bien. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo conocieron a Mega Man? Aunque ya lo conocía por las revistas de videojuegos, mi primer contacto real fue cuando Mega Man 3 de NES llegó a mis manos como regalo de cumpleaños, allá por el año 1992. Y lo digo entre comillas porque hay una historia muy larga de cómo mi hermano mayor consiguió escoger el juego que él quería para mi regalo de cumpleaños. Desde entonces, soñaba en tener otra entrega de Mega Man cuando veía las capturas de otros juegos de la saga en revistas. Lamentablemente, no ocurriría hasta dentro de muchísimos años. El primer juego que jugué fue Mega Man X4, junto al Mega Man 8 de PlayStation 1, y los conocí cuando tenía 6 años e iba de visita a casa de un primo. En ese entonces no teníamos una memory card, así que cada vez que íbamos teníamos que volver a jugarlo desde el inicio, aunque nunca llegábamos lejos. Con el tiempo conocí más juegos como el Mega Man X1 de Super Nintendo y la saga clásica, que me volvió fan desde entonces. ¿Cuál es su juego de Mega Man favorito y por qué? Sin duda alguna, Mega Man 3, por lo que significó para mí. Pero hay otros buenos candidatos que pude descubrir con la emulación años después, como Mega Man 6, Mega Man y Bass, X5 y Extreme 2. También, ya habían empezado los 2000, la saga Zero y los CX, imprescindibles para mí. Mis juegos favoritos son en la saga clásica. Diría que Mega Man 8 por la nostalgia, y de la saga X, su primera entrega para la SNES. ¿Qué representa Mega Man en sus vidas? ¿Qué les ha aportado y qué significa para ustedes Mega Man? Aunque ya había jugado otros juegos de plataformas, Mega Man es sin duda la saga que hizo enamorarme del videojuego. Después de cientos o miles, quién sabe, de horas en Mega Man 3, pude mejorar mis habilidades en los videojuegos de plataformas. Estoy convencido de que mi pasión por el videojuego no hubiera sido igual si no hubiera jugado a Mega Man 3. Mega Man ha sido una parte importante en mi formación como diseñador y como artista. Sus juegos me inspiraron a ser creador desde muy temprana edad. De hecho, cuando inicié en el pixel art, fue porque buscaba recrear todas las armaduras de Mega Man X en el estilo de PlayStation 1, cosa que aún sigue en internet hasta el día de hoy. ¿Qué opinan sobre Mega Man World 5 original para Game Boy? Sin duda, una de las entregas más especiales de la saga clásica, y al mismo tiempo una de las menos conocidas.
Incluso aún hoy en día existe mucha gente que cree que es un port del 5 de NES. Se nota que el equipo que estuvo a cargo del proyecto tuvo mucha libertad para poder hacer su propia historia, sus jefes únicos e incluso mecánicas exclusivas. Sin duda, una entrega muy carismática. Siempre me ha parecido una propuesta muy arriesgada e interesante por parte de Capcom, ya que a diferencia de los anteriores juegos de Game Boy, este incluye mucho material independiente de los juegos de NES, como jefes nuevos e incluso un final diferente, el cual si aún no lo conocen tendrán que descubrir. ¿Les habría gustado que la historia de Mega Man World continuara con futuras entregas? Sí, el 5 fue muy ambicioso y hubiera sido genial ver nuevas entregas siguiendo ese camino. Los fans agradecemos nuevos juegos. En lo personal, me hubiera gustado que saliera al menos una entrega para la Game Boy Color, como un Mega Man World 6 o el cancelado Mega Man Mania. Aunque de haber salido, creo que nunca hubiera existido este proyecto. ¿Han pensado en la posibilidad de crear un fangame como Mega Man World 6 que continúe con la historia de Mega Man World 5? Como jugador, me encanta que existan los fangames, y he jugado bastante de ellos. Como desarrollador, tengo sentimientos encontrados. Sé que es un poco contradictorio, pero el día que me anime a desarrollar un videojuego, me gustaría que este tuviera su propia identidad, con su historia y personajes. Y dicho esto, añadiré, nunca digas nunca. No lo habíamos pensado, aunque creo que esta subfranquicia Mega Man World tiene un buen final que llegó al pico de la franquicia en innovación, por lo que una continuación no tendría mucho sentido. ¿Qué fue lo que los animó a llevar a cabo el desarrollo del Hack Room? Supongo que debido a mi pasión por el videojuego y la Game Boy, que es la consola de mi infancia, teniendo las capacidades suficientes para realizar un proyecto de este calibre, y viendo el magnífico resultado del Hack DX de Super Mario Land 2, me pregunté, ¿qué pasaría si Mega Man 5 tuviera la misma suerte? Me apasionan los proyectos que modifican los juegos para dar una experiencia nueva, por lo que una vez al año trato de hacer un aporte a la comunidad participando en algún proyecto que llame mi atención. Y este, junto al Super Mario Bros. 3 Plus de Infidelity, un hack que agrega muchas cosas nuevas al título original, como nuevos personajes disponibles, nuevos movimientos, entre otras cosas, fueron los proyectos Room Hack en los que trabajé este año. ¿Cómo adquirieron el conocimiento para realizar lo que aportaron en Mega Man World 5 DX? Tuve la oportunidad de aprender desarrollo en ASM para Game Boy para el trabajo de final de carrera. Desarrollé un prototipo de juego de plataformas, aprendiendo cómo se desarrollaba para la máquina en 1989, con todas sus limitaciones. Por increíble que parezca, eso me enriqueció muchísimo, ya que tu cerebro empieza a pensar en la optimización de código de otra manera, pudiendo aplicar ciertas técnicas que se aplican entonces en el paradigma de la programación actual. Llevo haciendo pixel art desde hace más de 10 años, y fue gracias a Mega Man que he ido desarrollando mis habilidades en este arte. Entre proyectos fallidos y trabajos en DeviantArt, todo ha formado parte de todo mi aprendizaje. Como siempre digo, la perseverancia y la práctica son necesarias cuando se busca aprender algo nuevo. ¿Cómo describirían la experiencia que ha sido trabajar en este título? Depende del día. Hoy, con el parche liberado, te diría que ha sido todo fantástico y gratificante. Pero desde luego, si me paro a pensar, ha habido más momentos de frustración y desesperación que alegrías. El proyecto estuvo casi parado durante meses, debido a la complejidad de algunos obstáculos con los que me topé. Llegó a estar incluso muy cerca de cancelarse en 2 ocasiones. Yo lo describiría como un reto. No es nada fácil trabajar sobre un juego de hace casi 30 años. Probablemente habrá quien piense que solo se trata de colorear una escena en algún programa de edición, pero hay mucho código detrás. De hecho, Mark Max creó una herramienta la cual nos facilitó bastante las cosas a la hora de trabajar con los gráficos. Es increíble la forma en la que trabajaban consolas como la Game Boy o la NES, y pensar en cómo fue posible crear juegos tan elaborados con tantas limitantes. ¿Cuánto tiempo de desarrollo les tomó crear Mega Man World 5 DX? El proyecto empezó a principios de diciembre de 2020, aunque, por suerte, no fueron 2 años de desarrollo non-stop. Mi cerebro necesitaba descansar de vez en cuando.
A veces se tomaba descansos de semanas. Llevo trabajando con Marmax de forma oficial en el proyecto desde hace alrededor de un año, aunque lo conocí bastante tiempo antes cuando empezó el proyecto y le mandé la pantalla de título. Creo que él podría darles una fecha más exacta. ¿Quiénes conforman el Dev Team? El primer año estuve solo, debido a ciertas malas experiencias en el pasado. Me negué a trabajar con nadie para este proyecto y cometí el error de querer abordarlo todo solo. Un error fatal que pude subsanar hace ya casi un año al delegar la parte artística a Kensu. Eso no solo ha conseguido darle un resultado visual increíble que yo jamás hubiera logrado, sino que literalmente ha salvado el proyecto. Kensu es una persona con muchísimas ganas de trabajar y obtener el resultado más perfecto posible, y por supuesto, amante de Mega Man. Así que se ha dejado la piel por conseguir que Mega Man World 5 DX se viera como una entrega más de la saga clásica en NES. No existía una persona mejor. Al principio fue complicado trabajar en equipo, mayormente por nuestra diferencia horaria, pero poco a poco fuimos desarrollando un flujo de trabajo productivo, y la presentación de resultados fue incrementándose de forma exponencial. Solo Marmax y yo. Él es el cerebro detrás del hack, y yo el que se las ingenia para sacar todo el potencial gráfico del juego. La forma en la que trabajamos es teniendo en cuenta qué limitaciones tenemos en cada escenario o parte del juego. Él me dice cuáles son los límites y yo termino usando algunos trucos para romper dichos límites. Finalmente, logramos cosas que en principio parecían imposibles, como hacer que algún Might Boss consiga mantener el mejor detalle posible utilizando los recursos presentes en el momento, a veces de último momento, o incluso mejorar algún stage cuando creemos que no se puede mejorar aún más. En resumen, Marmax hace que las cosas que diseño o pinto se hagan posibles. Sin él, lo que yo hago solo sería ¿cómo sería así? ¿Qué se necesita para correr este juego? Hasta donde hemos probado, desde prácticamente cualquier emulador, hasta en una verdadera Game Boy Color si posees alguna flashcard. ¿Cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar en Mega Man World 5 DX con respecto a la versión original? Además que ahora está a color, claro está. En cuanto al apartado gráfico, después de añadir color, encontramos opciones para mejorar el título, de la misma forma en que Zelda Link's Awakening mejoró algunos de sus gráficos en su versión DX. Los cambios más importantes fueron la pantalla de título. Optamos por conservar el título original japonés, Rockman World, traduciéndolo como Mega Man World 5, trasladando el logotipo oficial al tamaño de la Game Boy, y agregamos el DX por ser una versión mejorada del título original. Las cinemáticas del juego todas fueron coloreadas, tratando de asemejar lo más posible el estilo de arte a los juegos de NES. Los fondos o backgrounds de los niveles, que antes tenían un límite de 2 colores, ahora cuentan con 4 colores, que juegan de diferentes formas en cada nivel para dar más detalle a los decorados del fondo. El tileset, que en ciertos casos fue modificado debido a que en el juego original daba prioridad en la iluminación en lugar del diseño, con el fin de poder distinguirse mejor sobre una pantalla monocromática. Ahora los podrás ver en todo su esplendor. Los objetos, enemigos, personajes principales y los jefes también fueron modificados para que puedan asemejarse al estilo visto en los juegos de NES, por lo que ahora se asemejan visualmente a los títulos principales. Dicho sea de paso, los enemigos fueron coloreados, siguiendo lo más posible el esquema de colores que tienen en sus artworks oficiales para conservar fielmente sus diseños originales. El nuevo menú de armas pasó de ser algo informativo a algo más artístico, ya que Mega Man ahora cuenta con un icono distintivo para cada una de sus armas, tal y como lo vimos en entregas principales de la saga. El laboratorio del Dr. Light también sufrió un cambio significativo, pasando más el diseño en los vistos en los juegos principales de la franquicia, entre muchos otros cambios notables que le espera a todo aquel que lo juegue. Aunque hay otros cambios más sutiles, me gustaría hacer mención especial a la batalla final del juego. No entraremos en spoilers, así que solo diremos que se reprogramó el loop del juego para poder mostrar más gráficos y animaciones que no tenía originalmente.
¿Cuál es la principal fuente de inspiración al momento de trabajar en Mega Man World 5 DX? En cuanto al apartado artístico, la principal fuente de inspiración para mí fueron los Mega Man 4 al 6 y los Mega Man 9 al 10. De ellos, me inspiré en el estilo de iluminación y coloreo de enemigos, semi-bosses, bosses y stages. ¿Hay planes para implementar contenido adicional para este juego en futuras actualizaciones? Como algunos minijuegos o quizás un special stage extra. Imposible no es, pero quiero pasar página con este proyecto. No creo que se pueda hacer algo como tal, pero sí podría comentar que la vez que presentamos el proyecto en directo para un canal de speedruns, mucha gente nos preguntó si sería posible agregar a Proto Man como personaje jugable. A mí me fascinó la idea, y en palabras simples, eso es posible. Pero creo que de intentarlo, terminaría afectando la estabilidad mental de Mark Max, debido a la cantidad de trabajo que eso demandaría. Creo que él, más que yo, merece un buen descanso después de este proyecto. ¿Tienen pensado en incluir actualizaciones de Mega Man World 5 DX a futuro? Habrá alguna actualización en el futuro porque hubo cosas que no nos dio tiempo a meter en la versión final, pero mi cabeza necesita cambiar de aires. ¿Hay planes para crear un port oficial del Mega Man World 5 DX para dispositivos móviles? Marmax podría ser más específico en eso, pero es un juego de Game Boy Color y prácticamente cualquier dispositivo puede emular esa consola sin problemas, así que no sería necesario algo como un port. Si viniera el señor Capcom y nos soltara la billetera, lo sacamos hasta en el microondas. ¿De dónde surgió la idea de que si nos encontramos con Proto Man en una de las secciones secretas de los niveles de los Star Droids, él, en lugar de darnos el ítem S como en la versión original del juego, en esta ocasión nos dará el ítem de recuperación de energía conocido como Yashichi, que ha estado presente en juegos como los Mega Man 1, 10 y 11? Como ha dicho Kenzo anteriormente, la meta primordial del trabajo artístico era parecerse lo máximo posible a los juegos de NES, así que simplemente me pareció una buena idea recuperar el clásico ítem. Realmente era solo un cambio estético, puesto que el efecto del ítem es exactamente el mismo que el del Yashichi. Luego de haber desarrollado Mega Man World 5 DX, ¿ustedes tienen contemplado en el futuro crear más versiones DX para Game Boy Color y Game Boy Advance de los juegos de la saga de Mega Man para la Game Boy? ¿Cuál es el siguiente proyecto en el que piensan trabajar? Desgraciadamente... sí. Pero desgraciadamente no será ningún otro juego de Mega Man. Esto lo hacemos por amor al arte y por amor al personaje, durante nuestro tiempo libre. Nadie nos paga, así que no quiero volver a pasar por un proyecto tan grande y complejo. Ahora necesito juegos más pequeños. Tengo 3 en mente, uno de ellos muy importante, pero de momento solo se trata de pruebas, no hay nada mostrable aún. Eso es algo que Mark Max y yo habíamos conversado desde un inicio. El desarrollo de este proyecto nos ha ido consumiendo lo suficiente como para desistir de la idea de colorear otro juego de la franquicia. Si bien es cierto, la mayoría de los juegos de Mega Man en Game Boy conservan algunos recursos entre sí, lo que facilitaría la coloración de los demás juegos, pero eso demandaría mucho tiempo y trabajo de nuestra parte, por lo que lamentablemente no está en planes colorear otro juego de Mega Man a futuro. Sin embargo, pese a que ambos desistimos de la idea de colorear otro juego como lo hicimos con este, es cierto también que compartimos un profundo amor por estos videojuegos que formaron parte de nuestras vidas y hemos decidido colaborar en un futuro para la coloración de algún otro juego, aunque esta vez escogeremos uno más sencillo y menos complicado. Si nos siguen en nuestras redes, podrán enterarse próximamente. ¿Cuál es su Star Droid favorito del Mega Man 5 de Game Boy original? Pluto. Me encanta el diseño. Su tema musical es mi favorito y ahora también la paleta de colores del stage. Terra, por su diseño y participaciones a lo largo de la historia. Sobre todo porque después de derrotarlo consigues su arma, cosa que yo no esperaba a estas alturas del juego. ¿Podrían contarnos alguna anécdota divertida o memorable que haya sucedido mientras trabajaban en Mega Man World 5 DX? Pues creo que algo memorable serían todas las veces en las que hice perder la cabeza a Marmax cuando retocaba algún stage de último minuto. Incluso en los últimos días antes de lanzar el juego,
He ido retocando varias cosas con el fin de que se vieran mejor. Postdata, lo lamento, Mark. Yo me quedaría a los momentos en que tocaba algún byte que no debía y empezaba a pasar cosas raras. Un día sin querer conseguí hacer jugable el laboratorio del Dr. Light. Obviamente no servía para nada, pero fue curioso. Y hablando del Dr. Light, otro día también le salió color de piel rojo demonio. Se menciona que el juego tiene un aumento de velocidad en partes, donde el juego original tenía lag, ralentizaciones. A ciencia cierta, ¿cómo mejoraron eso? La razón principal es que el juego funciona ahora con la CPU al doble de velocidad. La Game Boy Color tenía un modo de doble velocidad que prácticamente todos sus juegos exclusivos usaron. Al activarlo en Mega Man 5, prácticamente todas las ralentizaciones desaparecieron. Los hacks DX lo usan por una sencilla razón. Al tener una CPU más rápida podemos ejecutar el código original del juego. Y además el nuestro adicional que aplica el color sin ningún impacto en el rendimiento. Pero además, se han hecho cambios y optimizaciones en el código original. Debo reconocer que a nivel de código, Capcom hizo un buen trabajo porque está todo bien estructurado, pero aún había margen de mejora. Se eliminó código innecesario, se optimizaron ciertos bucles, etc. Incluso algunos metasprites se optimizaron, reduciendo sus sprites en pantalla y el flickering, y mejorando más aún el rendimiento. Me parece increíble que 30 años después existamos los fans locos arreglando errores del pasado de las grandes compañías. En su opinión, ¿qué opinan de los juegos de Game Boy de Mega Man? Los 4 son grandes juegos, sí, dije 4, porque el 2 es malísimo. Es un juego que lo hizo otra compañía por encargo de Capcom, y salió muy malo sinceramente. Posiblemente el cuarto esté muy cerca en calidad al quinto, pero recicla contenido de NES, lo que hace que no sea tan único. Casi no los he jugado, pero creo que son realmente una hazaña, considerando lo que era posible en los inicios de la Game Boy. Pienso que se pudieron tomar más libertades como en Mega Man 5, con material original, pero siguen siendo entregas interesantes. ¿Qué fue lo más complicado a la hora de trabajar en Mega Man World 5 DX? Como he dicho, el juego está muy bien programado, pero tiene algunas particularidades que me sacaron de quicio. El mayor obstáculo que me tuvo meses sin avances fue el sistema de metasprites. El 95% de personajes y proyectiles usan un motor de renderizado muy consistente que fue relativamente fácil de hackear, pero por alguna razón, ciertos personajes como Rush o los Mega Man Killers, entre otros, se renderizan en pantalla usando un sistema más antiguo. Lo intenté de mil maneras sin éxito. Así que un día de lucidez decidí escribir un script que me convertía los metasprites de esos personajes del formato antiguo al nuevo, sin ninguna esperanza de que el juego los interpretara correctamente. Y funcionó, y me devolvió la esperanza también. Otra parte complicada fue la realización de herramientas dedicadas. Se dedicaron meses de trabajo para tener herramientas hechas a medida para Mega Man 5, que permitían extraer datos, mapas, previsualizar metasprites y animaciones, convertirlos a otros formatos, convertir los colores RGB a formato GBC, etc. Fue una etapa en la que no hubo avances, pero dichas herramientas luego nos permitieron acelerar considerablemente los procesos de inyectar paletas y gráficos en ROM. Definitivamente las limitaciones técnicas. Para que se den una idea, los sprites y todos los elementos gráficos están separados en bloques, tiles de 8x8 px, que se arman de formas específicas para cada cuadro de animación. Y cada personaje por lo general tiene un límite de 3 colores, además del transparente, cosa que limitaba demasiado el coloreo. Eso sin contar que para cada stage teníamos un límite de 6 paletas disponibles, cada una con una combinación de 4 colores que a simple vista puede parecer mucho, pero en ejecución es bastante limitado si tenemos en cuenta que los niveles también tienen enemigos y objetos ejecutando diferentes acciones. Sin embargo, hemos podido resolver esos problemas con éxito. Hay ideas o contenido descartado, así como mecánicas que no se implementaron en la versión final de Mega Man World 5 DX. En cuanto al hack, solo hay versiones de paletas de colores diferentes para los escenarios que no se decidieron. Por lo general, hago diferentes variaciones de colores para los escenarios, y de entre todas escogemos la que nos parece la mejor. En cuanto al juego original, por curiosidad, sé que existen canciones no utilizadas. Hay otro tipo de contenido que no puede considerar ser descartado.
puesto que vendrán en una futura actualización. Por ejemplo, colorear correctamente los semibosses de Mars y Uranus, o intentar restaurar el feedback de daño de los enemigos mediante un parpadeo del sprite, como hacen en NES. Dicho de manera técnica y resumida, ¿cómo fue posible la transición de Game Boy a Game Boy Color? En cuanto al código, para convertir un juego de Game Boy a Game Boy Color, lo que se suele hacer es buscar partes del código donde interceptarlo y meter el código que colorea ahí, lo que se conoce como hooks o ganchos. Por ejemplo, en el caso de Mega Man 5, las paletas las cambiamos cuando carga el tile set de un nuevo stage. Desgraciadamente, no existe un método universal para colorear todos los juegos de Game Boy, ya que todo depende de la compañía que lo programó y cómo lo programó. Los hooks usados en Mega Man 5, por ejemplo, no me sirven para otros proyectos. En cuanto al aspecto gráfico, la transición es mucho más compleja de lo que parece, ya que no solo fue agregar colores a los elementos gráficos del juego, sino que cada enemigo, objeto y jefe, niveles y escenas de la historia fueron rehechos minuciosamente, elemento por elemento, con el fin de dar un nuevo aspecto al elemento en cuestión, aprovechando los artes originales disponibles o los artworks oficiales en el caso de los enemigos. Anteriormente ya habían desarrollado fangames o hackrooms de Mega Man, o de otras sagas. Colaboré en varios proyectos dedicados a la franquicia de Mega Man y Mega Man X, como Mega Man X Maverick Wars o Mega Man X Corrupted. Incluso en algún momento intenté empezar un proyecto fangame, Mega Man X7 Remake, pero era demasiado ambicioso y yo no tenía mucha experiencia en ese momento. El equipo en ese entonces no era muy estable o de confianza, por lo que fue dejado a un lado y sin planes de continuar por el momento. Con el tiempo, me decidí a hacer algo más pequeño, como Mega Man & Buzz NES Remake, durante la pandemia. Pero el equipo tuvo que ocuparse en asuntos personales, por lo que el proyecto quedó congelado. Finalmente, hace poco decidimos cancelar el proyecto, y eso fue debido a que Trinity hizo también un remake de Mega Man & Buzz, más avanzado que nosotros. Actualmente, todos estamos en buenos términos. Ojalá que le vaya muy bien a ese proyecto. En mi caso, no. Lo máximo que hice fue un hack de Extreme 2 que desactiva las paletas especiales que tenían programadas al ejecutarse en Game Boy Advance y aumentaban el brillo, cosa que hace que se vea demasiado brillante en GBA SP, Micro o en las nuevas Game Boy Mod retroiluminadas. Pero literalmente, ese hack es un byte cambiado, no sé si cuenta. ¿Qué opinan que han aprendido a lo largo del desarrollo de Mega Man World 5 DX? He aprendido que, teniendo una jornada laboral de 8 horas como desarrollador de software durante el día, seguir trabajando por la noche en hacks no es sano. Desde luego, me llevó una experiencia inolvidable. A pesar de todos los días de frustración, al final es innegable que he aprendido muchísimo. Toda la ingeniería inversa realizada en el juego original me ha permitido saber cómo se trabajaba con recursos limitados hace casi 30 años. Sin entrar en detalles técnicos, el motor de renderizado de Metasprites, por ejemplo, me parece una maravilla, probablemente de lo mejor que hay en Game Boy. Si algún día tuviera que hacer un juego para Game Boy, seguro que pediría prestadas ciertas partes del código. Y por supuesto, me quedo satisfecho con el resultado que hemos logrado. La recepción ha sido unánime y fantástica. No paramos de leer comentarios dando las gracias por cumplir un sueño, o viendo streamers jugándolo y escuchando sus reacciones en directo. Pero, por último, y lo que tiene más valor, me llevó la amistad con Kensu. El Mark de los 90s jamás se habría creído que en el siglo XXI existiría una magia llamada Internet que es capaz de unir gente de continentes separados. Dentro de todo, este proyecto me ha servido bastante, ya que siento que he mejorado como artista y como persona. Entre muchas cosas, aprendí que para que un proyecto surja, no basta solo con tener las ganas, hay que saber proyectarse y ser perseverante. Además, que a veces hay que aceptar cuando las cosas no suceden como esperamos, pero eso sí, cuando eres dedicado y haces las cosas apasionantemente o con amor, la gente puede notarlo. Eso es algo que me ha quedado claro con este proyecto. Por otro lado, trabajar con Marmax ha sido bastante enriquecedor. Nunca tuvimos ningún problema. Creo que nos entendimos muy bien a lo largo del proyecto, y eso me sorprende de mí mismo.
Admiro bastante a Mark y lo respeto por todo lo que ha logrado aquí. Aprendí mucho de él y espero, como buen amigo, que le vaya muy bien de aquí en adelante. En temas de programación y de gráficos, ¿cuál fue la parte más difícil de colorear? Como he dicho antes, el sistema de Metasprites antiguos fue la mayor barrera, pero también se me ocurre el laboratorio del Dr. Light que, no contentos con solo ponerle color, decidimos mejorarlo aún más con un nuevo tileset, y aunque parezca mentira, no fue tan fácil como parece. Creo que de todos los elementos del juego, Terra fue lo que más costó colorear, debido a que aparecía en varias partes del juego, como la escena de introducción, escenas del medio y su boss fight, por lo que cada escena debía amoldarse al límite de colores que Terra nos permitía, además de las escenas de la historia. ¿Cuál es su parte favorita del juego que ha sido coloreada hasta el momento? Mi parte favorita es hasta el momento la batalla en el espacio con la estrella de la muerte de Wily, ya que rompe con todo lo anterior visto en el juego, además de la batalla final de la cual no diré mucho para que puedan verla por sí mismos. Yo creo que hay algo incluso mejor que la nave de Wily y es la verdadera batalla contra el boss final. Hasta ahí puedo decir. ¿Por qué Mega Man 5 de Game Boy y no otro juego de la franquicia? Mega Man 5 presenta muchos elementos originales, tanto en historia como en personajes, e incluso tiene un final diferente a lo que estábamos acostumbrados. Era el candidato perfecto para ser coloreado. ¿Cuáles fueron las restricciones que se tomaron en cuenta a la hora de colorear Mega Man World 5 DX? Salvo ciertas excepciones, todo el juego está utilizando la paleta de Mega Man de NES, aunque la Game Boy Color es capaz de mostrar una gama más amplia de colores. Nos hemos limitado a utilizar únicamente la paleta de NES para preservar la esencia de los juegos, además del estilo gráfico de los juegos, tanto en gameplay como en escenas. Es cierto que se ha intentado que el resultado sea lo más fiel posible a NES, pero tenemos que ser sinceros también, y es que en algunos momentos puntuales se han hecho ciertas trampas. Si queríamos que se viera bien el hardware real, había que modificar ligeramente los colores, pero se ha intentado en lo máximo posible que no se note. Otra cosa que se me viene a la mente, una de las pocas quejas que hemos recibido es que los Star Droids no se ven igual que sus artworks originales. Eso era literalmente imposible de hacer. Cuando diseñaban los Robot Masters de NES, lo hacían pensando en las limitaciones de color de NES, así, sus diseños se adaptaban a las pocas paletas disponibles. Sin embargo, con Mega Man 5 no tenían limitaciones de color, porque nadie se pensaba que esto se fuera a convertir en un hack a color 30 años después. Así que pusieron colores por todas partes, y a pesar de que la paleta de Game Boy Color es muy superior a la de NES y que puede mostrar el doble de colores en pantalla, era imposible plasmar esos diseños en la pantalla de Game Boy Color, y se tuvieron que sacrificar muchos colores. Recordemos que esto funciona en hardware real, no es un remake fangame. Hemos tenido muchas limitaciones. Ya por último, ¿tienen algunas palabras para los viewers de este video? Antes que nada, agradecemos a todo el equipo de Pulsa Start por la oportunidad. Gracias por ayudarnos a hacer ruido, que Capcom se dé cuenta que existen los Rockman World. Y por supuesto, voy a estar eternamente agradecido de corazón a todos los que nos han dedicado unas palabras bonitas como feedback. Después de 2 años de duro trabajo, los días posteriores al lanzamiento fueron muy emotivos, no exagero. La recepción no pudo haber sido mejor. Mil gracias a todos. Primero que nada, gracias a todo el equipo de Pulsa Start por brindarnos esta entrevista, por todo el apoyo y el alcance que nos está dando hasta ahora. Hemos hecho este proyecto únicamente por amor a la franquicia del Bombardero Azul, y nos sentimos muy contentos de haber logrado concretar este proyecto. Espero que podamos volver a colaborar en un futuro. Gracias a Marmax por invitarme a participar en este proyecto. Participar en un hack como este era una de mis metas como diseñador y artista. Aprendí y me divertí mucho en el proceso, y por eso muchas gracias. Y a las personas que ven este video, gracias por todo el apoyo recibido. No deja de sorprenderme el buen recibimiento del juego que hemos tenido por parte de todos. Habrá más noticias próximamente, por lo que pueden seguirnos de nuestras redes para estar al tanto, y disfruten mucho del juego, ya que es hecho por fans y para fans. Gracias a todos.